el manual, pues un trabajo que abarca aspectos muy técnicos de litigio, definiciones e información que es en la materia penal, pero desde luego aborda lo que es la perspectiva de género en general. Yo soy testigo del buen trabajo, y en verdad, Aranza, muchas felicidades por este curso. La verdad es que es muy vasto, muy amplio, y como decía ahorita, Ivette, pues es un curso que nos va a servir, es un curso que tiene esa finalidad, el poder platicar, el poder expresarles un poco en lo que es la experiencia que hemos tenido nosotros como litigantes. Sí, desde luego, tomar muy en cuenta lo que es la perspectiva de género, que es un fenómeno que tiene que ser abarcado en tu litigio sí o sí, eh, pero que hay que saberlo cómo abarcar. Y es parte de lo que yo les voy a platicar. Yo vengo a platicarles, honestamente, me gusta platicarles sobre las experiencias y sobre este tema que para mí es básico. Para mí es básico para cualquier abogado, que es la estrategia y la ética profesional. Y en este sentido, respecto de la materia penal. Eh, y desde luego, como yo les decía, enfocado a una perspectiva de género. Pero más que eso, es todo profesionista y todo servicio legal, que es lo que nos corresponde, debe de estar enfocado a esto, a la ética y a la estrategia profesional. Eh, Tú, digamos, confías cuando estás en una situación, confías en quién va a atender tu asunto en particular. Tú quieres que sea un profesionista, tú quieres que tenga experiencia, tú quieres que te sepa resolver tu situación. Eh, la ética, y lo vamos a ver ahorita, la ética no nada más es voy a hacer las cosas bien. La ética implica y abarca muchos aspectos que al final del camino te das a respetar. Y ese respeto es hacia tu propio cliente, pero también hacia tus contrarios y también hacia las autoridades. Yo honestamente, de muchos años de litigio, agradezco y me da mucho gusto cuando mi contrario es una persona ética, cuando mi contrario sabe litigar. Y eso se agradece y eso se respeta. La ética debe aplicarse por igual en cualquier asunto, no por defender causas injustas voy a ser antiético. Por supuesto que hay causas injustas, por supuesto que para eso está la ley, por supuesto que para eso está el profesionista, para aplicar debidamente la ley. Pero por esa injusticia no voy a ser antiético, no voy a procurar eliminar esa injusticia siendo antiético, no aplicando las reglas del litigio y las reglas del profesionismo. La perspectiva de género, desde luego, debe de aplicarse más de manera estratégica y específica. Sí, no es lo mismo cuando tienes un asunto, cuando la víctima es una mujer, cuando la víctima es un niño, cuando la víctima es una persona de edad avanzada, cuando la víctima es una persona que a lo mejor tiene alguna deficiencia en algún aspecto. No es lo mismo. Y no por eso yo voy a dejar de ser ético o no. Sí, quiero resolver bien el asunto. Sí, quiero que salga avante el asunto, pero al final del camino, soy el litigante, soy el abogado, soy quien tiene el asunto en las manos. ¿Qué necesito aplicar? Estrategia, mucha estrategia, y sobre todo en materia penal. Vamos a platicar asuntos que en materia penal son delicados, muy delicados, y no es lo mismo atender un asunto donde a lo mejor hay una fusión, en donde a lo mejor yo
tengo que ser ético y aplicar el derecho, pero voy a resolver de una constitutiva de una empresa. Qué bueno. Y admiro a todos los abogados y admiro a todos los especialistas en las materias, pero el penalista tiene una responsabilidad muy especial, muy especial. Son temas muy delicados y no podemos llevarlos así nada más porque sí. La perspectiva de género al final del camino es un tema que lo hace más delicado porque no es el delinquir por delinquir, es delinquir porque tú eres esto, porque tú eres aquello. Eso tiene una repercusión. Eh, de cualquier manera, eh, ¿qué es la perspectiva de género? Yo nada más voy a dar un par de definiciones y luego voy a seguir con el tema de la estrategia y la ética en materia penal. Pero la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia te dice, es una visión científica, analítica y política sobre las mujeres y los hombres. Se propone eliminar las causas de la opresión de género como la desigualdad, la injusticia y la jerarquización de las personas basada en el género. La Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y el Código Nacional de Procedimientos Penales tiene ciertas definiciones. Podemos resumirlo como un concepto que se refiere a la metodología y los mecanismos que permiten identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres que se pretende justificar con base en las diferentes biológicas entre mujeres y hombres, así como las acciones que deben emprenderse para actuar sobre los factores de género y crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la igualdad de género. Todo abogado penalista que de alguna manera va a atender un asunto que implica una perspectiva de género, mi recomendación es allegarse de la ley, allegarse de las disposiciones legales y sí darle ese enfoque específico y particular. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tiene disposiciones. El Código Nacional de Procedimientos Penales tiene sus propias disposiciones en perspectiva de género. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres. No es que los abogados sepamos todo y yo me sepa todos los libros que están acá, me los sepa de memoria. Por supuesto que no. Se vale estudiar, no importa tengas 5, 10, 15, 20, 30 años de experiencia, estudia, dependiendo de tu caso en particular. Si vas a aplicarle perspectiva de género, sepamos qué es la perspectiva de género, sepamos qué nos dan las leyes, sepamos aplicar o cómo se deben de aplicar las disposiciones en temas de perspectiva de género. Ahora bien, esta plática, eh, como ya les decía, tiene mucho que ver con lo que es la estrategia y la ética profesional en materia penal. Les voy a platicar un poquito de mí, por qué soy abogado. Yo creo, por qué soy abogado penalista. Para mí el concepto de justicia se me quedó sin saber qué era justicia o injusticia, de manera indirecta en mi mente desde que tenía 5 años. Yo sufrí una situación de injusticia a esa edad, eh, que es lo siguiente, tenía 5 años, estaba en mi casa, mi mamá se había ido con mis hermanos con el doctor, eh, estaban las asistentes en la casa y estaba un jardinero. No sé exactamente qué pasó, creo que discutieron, el jardinero golpeó la puerta muy fuerte, la rompió. Yo me fui a dormir y al día siguiente me despierto con toda la ilusión de un niño que era sábado para pasarla bien y me recibe mi mamá
con gritos y con golpes. ¿Por qué destrozaste la puerta? ¿Por qué hiciste esto? Yo no sabía de qué me está hablando, mamá, no entiendo. Y el jardinero ahí diciendo, sí, fue el niño. Eh, por más que le dije a mi mamá, yo no fui, te lo juro, te lo prometo, no me hizo caso, me nalgueó, me gritó, me castigó, y hizo que yo reparara la puerta junto con el jardinero. Y yo teniendo al jardinero aquí, sabiendo que había sido él, tuve que ponerme a arreglar esa puerta a los 5 años. Obviamente se lo perdoné a mi mamá, no crean que no, obviamente, pero ahí me dio un concepto de justicia curioso. Dicen que la justicia es darle a cada quien lo que le pertenece, lo cual se me hace un concepto muy válido. Pero entonces, ¿qué es la injusticia? La injusticia es quitarle a alguien lo que es suyo. A mí se me quitó esa confianza de decir soy tu hijo, y confías en mí. Eh, a los 12 años eh, estaba yo con mi mejor amigo, estábamos en un club, llevábamos 2 horas esperando a que pudiéramos pasar a una cancha de tenis. Cuando pasamos, de repente una señora se metió y se puso a jugar. Mi amigo le dijo, oiga, es que aquí estamos nosotros, llevamos 2 horas esperando. En eso llega el papá, perdón, el esposo de esta señora, le dice a mi hijo, ¿qué no te gustó? ¿Qué te parece? Tú, niño escuincle, sácate de aquí. Y le agarró un golpe en el ojo. Y teníamos 11 años, 12 años. Me habla mi tía, me dice, oye, unos días después, necesitamos que vayas al club porque están viendo este asunto. Llego al club, 14 señores que en mi vida había visto enfrente de mí, el golpeador señor aquí, mi amigo acá, y yo solo enfrente, con 12 años. Salí de esa reunión y dije, quiero ser abogado. Me di cuenta en ese momento, 12 años, que con la verdad se obtienen buenas cosas. Yo lo único que hice estando ahí sentado, de 12 años con señores de 50, señores de 60 años, fue conducirme con la verdad. Me di cuenta que me estaban haciendo preguntas no apegadas a la realidad, me estaban haciendo preguntas insidiosas. Yo no sabía lo que era eso. Después, como profesionista, te das cuenta que es una pregunta insidiosa. Pero yo decía, espérame, ¿de qué me estás hablando? Cuando me decían, oiga, y usted, niño, cuando su amigo le gritó a la señora bruja, y nunca había pasado eso. Entonces yo confundido y decía, ¿cómo? ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Qué horas? No entiendo su pregunta, señor. Aquí nadie dijo nada. Ahí me di cuenta que hay quienes tienen que dedicarse a eso, a defender y a buscar la verdad, y a que se aplique el derecho. Y eso es lo que yo en mi carrera me he dedicado. Tengo 35 años ejerciendo, eh, y lo que les puedo decir es, si ayer eras bueno, hoy vas a ser mejor, porque ya pasó un día más en tu vida, y ya pasó un día más en tu profesión, y ya aprendiste más de lo que no sabías ayer. Todos los días eres mejor. Todos los días aprendes. Todos los días tienes que reflexionar en tu profesión y en cómo lo haces. Ya les decía, el penalista tiene una responsabilidad peculiar. Sí, se requiere de un estómago duro, muy duro. Todo implica un problema. No te van a ir a ver porque quieren comprar una casa en Acapulco y quieres que le dé su opinión y qué bonita y cómo la ves con alberca o sin alberca. No. Cuando te buscan es porque hubo una tragedia, porque hubo una situación delicada, porque hay un problema per se. Tú eres penalista, eso te quisiste dedicar, te vengo a decir cosas que no te van a encantar, que te van a llegar al estómago. Eres un ser humano. Y sí, se resiente en el estómago, pero se resuelve con la cabeza y con la estrategia. Todo debe de llevar una estrategia.
Todos los asuntos en materia penal y eso hace que yo tenga 35 años en esto, son distintos, todos. Puedes ver 300 fraudes, los 300 fraudes, cada uno va a ser distinto, cada uno va a tener su peculiaridad. No es como llegar y apretar el botón y ya sabes que se va a prender la alarma o se va a prender el coche. No, cada asunto tiene su particularidad. Y sí, para eso estamos. Y algo que nos hace estar ahí, en mi caso particular, es que sé que voy a buscar resolver las cosas con ética. Voy a buscar resolver el asunto con mi experiencia, con mi profesionalismo, con mi estudio, con mi análisis, con mi investigación. Y en la otra persona, que puede ser una mujer, que puede ser un niño, que puede ser un adolescente, que puede ser cualquier persona, tiene esta situación real y llega contigo. Tú no puedes en ese momento decir, oye, sí, ya te entendí, ya vi, busca un abogado. No, el abogado eres tú. Yo estoy en mi oficina, caso real, suena el teléfono. Licenciado, ¿se acuerda de nosotros? Somos tal empresa, sí, como no, qué gusto. Oiga, es que fíjese que tengo dos ministerios públicos afuera de las instalaciones. Encontramos en el baño un bebé muerto con 27 puñaladas. Eh, una empleada de aquí acaba de dar a luz en la madrugada, no, perdón, en la mañana, y en la noche se percató el vigilante. ¿Qué hacemos? En ese momento no le puedes decir, sí, cómo no, busque un abogado, gracias. Tú eres el abogado, ellos están ahí contigo. ¿Y qué vas a decir? Escondan al bebé, no le abran al Ministerio Público, váyanse de ahí. No, no. Hay que, como les decía, buscar la estrategia y saber ser éticos. Y para eso se requiere de tiempo, se requiere de mucha dedicación. No hay un asunto fácil o difícil. En materia penal no hay el chiquito, el grandote, el mediano, porque ese asunto chiquito se puede volver grandote. Y tu cliente lo va a ver como el peor asunto que ha existido en materia penal. Para él es el peor asunto. Hay que atenderlos a todos por igual. Todos los asuntos se tienen que atender con el mismo profesionalismo. Y como les decía, la responsabilidad es relevante. Un buen plomero o un no buen plomero, eh, lo que va a provocar es que te deje con agua o te deje sin agua. Y si te quedaste sin agua, no te vas a poder bañar. Pero un abogado que no sabe aplicar la ley y sobre todo ser ético te puede meter en un problema, te puede no resolver tu situación y puede implicar cuestiones fatales. Ya les decía, no hay asuntos idénticos, todos tienen su propia peculiaridad. Una de las cosas que es muy importante comentar, no podemos abandonar un asunto hasta que no tenga su conclusión. Y eso es algo que necesitamos tenerlo muy en cuenta como penalistas. Los asuntos penales pueden durar mucho, mucho, mucho. Los tengo que estar vigilando. No puedo considerar, ya se acabó el asunto, hasta ahí llegué yo, si no hay una resolución concreta que determine que el asunto se acabó. Y ha habido casos, ha habido ejemplos. 2 años después, licenciado, tengo un asunto. ¿Qué pasó? Tengo una orden de aprehensión. ¿Por qué? ¿Cómo? Sí, es que hace 3 años tenía yo un asunto donde un abogado me dijo ya se acabó el asunto y no se había acabado. Y ahora traigo una orden de aprehensión. No podemos abandonar los asuntos. Hay que seguirlos hasta que concluyan. En materia de género, como les decía, hay que conocer las leyes que aplican. Y esto nos va a llevar a poder atender el asunto de manera más profesional. Hay que ser muy
honestos con los clientes. No podemos andar con rodeos. No podemos decirle lo que quiere escuchar. Insisto, hay una gran responsabilidad. Yo tengo una frase que dice, es mejor decir no se puede a callarse las consecuencias. Si no se puede, no se puede. Y hay que ver otras soluciones. Y no por ir conmigo, siendo yo penalista, te voy a decir el asunto es penal cuando no es penal o cuando no debe aplicar lo penal. Y aquel que abogado que dice, es que no es penal, pero le voy a meter un calambre. Es que no hay nada penal, pero vamos a verlo por aquí para que se asusten. Espérame. También es una responsabilidad frente a tu propio cliente, pero frente a la justicia. Eh, y ojo, algo importante, un cliente satisfecho siempre se va a convertir en dos, porque ese cliente te va a recomendar con otro. Hay que dejarlos contentos, hay que dejarlos satisfechos. Y sobre todo que vean tu profesionalismo y que vean cómo aplicas tú el derecho. Eh, Toda atención de consulta o asunto en particular debe partir de una estrategia jurídica que debe de ir de la mano de la ética profesional. La estrategia te va a dar muchas cosas. Primero, vas a estar tú convencido de que hay un asunto. Tú convencido de que si vas va a aplicar una denuncia penal, tú estás convencido de eso. Yo les digo a mis clientes, no tenemos que convencer al Ministerio Público. El que se tiene que convencer es a mí. Y yo soy el que tengo que estar convencido que aquí hay un asunto, que tenemos elementos, que esto va a prosperar y que esto no va a ser en ti una frustración y que esto no va a ser en ti una pérdida de tiempo y una pérdida de dinero. Yo tengo que estar convencido. Y ya me encargaré yo de que el Ministerio Público sepa de estas evidencias y de que nos tenemos la razón. Eh, Esa estrategia jurídica, de ahí depende el que se pueda ganar o perder un asunto, o ganar o perder un cliente, o dejarlo, como decía, satisfecho o insatisfecho. La ética, ¿qué es la ética? Es actuar bajo las buenas costumbres, honestidad y honradez, objetividad y responsabilidad. Que no, que puede ser antiético. Hay muchas cosas que pueden ser antiéticas. Como ya les decía, tú sabiendo como profesionista que no tiene la razón, que no procede una acción penal y decir, vamos con la acción penal. Decir, yo cobro esto y el día de mañana ya no vas a saber de mí, pero yo ya logré obtener este recurso. Y no debe ser así. Eh, Hay que ser honestos con tus clientes, hay que ser honestos contigo mismo, hay que ser objetivos. De nada sirve dorar la píldora, como se dice. No, es algo delicado. O sea, no puedes decir, no pasó nada. No, a ver, sí, sí robaste, sí te fuiste, no pasa nada, tú tranquilo, yo te voy a resolver tu asunto. Pues, ¿qué es eso? Hay que ser muy objetivos con las cosas y muy responsables. Eh, Va a haber muchas pruebas en el camino, siempre las hay. No hay que caer en ellas. Les voy a decir una anécdota. Mi primer día en el despacho, mi primer día en Basham, tenía 21 años, entré de pasante. Todos los pasantes ahí, no, bueno, vas a ver lo que es ser el pasambre, este, no te pagan nada, vas a ganar 2 pesos. Yo en estos decía, pues, no es lo que yo busco, yo quiero aprender. Mi primera quincena, por un error involuntario, recibí yo la quincena de un abogado senior del despacho. Yo vi eso y dije, wow, o sea, qué súper sueldo, qué barbaridad. ¿De qué se quejan estos pasantes?
Fui a decirles, oye, pero ¿por qué te quejas? Ve el sueldazo que tenemos. Obviamente se rieron, obviamente dijeron, esto es un error, y no hubo, obviamente, quien me dijo, ¿por qué no? No digas nada, quédatelo y a ver hasta cuándo se dan cuenta ellos. Lo primero que hice fue darme la vuelta, ir con la caja y decirles, oiga, yo creo que aquí hay un error. Tengo 35 años en el despacho. ¿Qué hubiera pasado si me quedo con ese sueldo, si no digo nada? Pues en 3 semanas, un mes, 2 meses se dan cuenta y me voy de ahí inmediatamente. Desde luego que tú eres joven, desde luego que tú estás viendo un asunto, se te acerca un abogado ya más grande y te dice, licenciado, pues ¿cómo ves? Mira, vamos a arreglar este asunto, vamos a decirle a los clientes que esto se va a arreglar en 200,000 pesos, 25,000 para usted y 25,000 para mí, ¿cómo ve? Yo a punto de recibirme, como abogado. Le dije, no, licenciado, lo siento mucho, pero aquí lo vamos a hacer así, así y así. Pero lo que quiero decirles son pruebas en el camino. Aguas con eso. Eh, Siempre hay que analizar los pros y los contras. Y hay que escuchar a detalle sin prejuicio. Eso es algo bien importante. Escuchemos al cliente. No hagamos prejuicio. No sabes cómo se siente esa persona en ese momento. Las personas se sienten distintas, cada una, dependiendo del asunto. No porque alguien que tuvo un asunto penal delicado y se comportó de una manera, el otro se va a comportar igual. Es muy normal que se sientan diferente. Eh, Están ahí, les tienes que dar confianza. Escuchémoslos. Analicemos los pros, pero también los contras. Podemos ser psicólogos de ellos. Podemos decir, oye, tu asunto, sí tienes elementos, sí puedes llegar a esta situación, sí puedes denunciar a este señor, o a tu cónyuge, o a tu hermano. Sí lo puedes hacer. ¿Es lo que quieres? Aquí tenemos estos pros. Tu pro es este, es este, es este, pero vas a tener estos contras. A lo mejor no vuelves a ver a tu hermano, a lo mejor te quita de tus sobrinos, a lo mejor pierdes o no vas a tener por posibilidad de ver a tu hijo. Eh, Hay que hacérselos ver, que decida el cliente. Insisto, lo vas a hacer de manera profesional, pero que lo sepan. Y hay que escucharlos. Y hay que saberlos orientar. Hay que saberlos llevar por el camino. Hay que indagar y actuar con base en verdad y hechos. Eh, yo siempre parto de eso con mis clientes. Digo, necesitamos ser honestos, necesitamos que tú me digas las cosas como son. De otra manera, no va a tener elementos suficientes para poderte apoyar, para poderte orientar. Pero también se vale indagar. Uno como abogado se vale indagar. Puede ser que el cliente no sea el más honesto y puede ser que no te sepa decir todo. Indaguemos. Tratemos de averiguar las cosas también nosotros. No hay cómo llegar a esa verdad, a estos hechos, que de alguna manera es tu herramienta más importante para poder llevar un asunto penal. La verdad. Eh, yo les digo, tú puedes denunciar a cualquier persona. La ley te lo permite. Nada más no digas mentiras, porque ahí sí puedes tener una repercusión. Estaba yo en mi oficina, suena el teléfono. eh, Me dice un funcionario de una empresa, oiga, le voy a pasar a un empleado que tiene un tema penal. Sí, cómo no, yo hablo con él, no se preocupe. Bueno, licenciado, mire, estoy aquí en el Ministerio Público, fui objeto de un robo, pero estoy detenido. ¿Por qué? ¿Cómo? A ver, fuiste sujeto a un robo y estás detenido. Sí, es que mire, yo tenía 5,000 pesos en la bolsa, me asaltaron, se llevaron mi dinero. Fui detuvieron a esta persona, fui al Ministerio Público, ahí me atendió un policía y me dijo el policía, mire, por 5,000 pesos al señor lo van a dejar libre, usted diga que tenía 20,000 pesos. Y denunció que traía 20,000 pesos. Obviamente llegó un defensor del otro,
Empezó a ver, empezó a checar, a ver que nos demuestre de dónde sacó los 20,000, dónde están esos 20,000. Entonces, lo que era el robo a él, lo que fue el asalto a él, se convirtió en, estás denunciando falsedades. Se determinó, se demostró que el señor no traía 20,000 pesos y lo detuvieron por imputaciones falsas, que es un delito grave. Entonces, no hay como irse con la verdad. Lo peor que te puede pasar es que el asunto no prospere, que haya otro tipo de trabas, pero tú vas a estar tranquilo y no vas a tener una repercusión. Que eso es algo que yo les digo a los penalistas, seamos éticos, porque de otra manera podemos meter en un problema serio al cliente. Ellos no lo saben, ellos confían en ti. Entonces, de un temita, un problema, se puede convertir en un temota. Eh, Revisemos los documentos a fondo. Eh, Hay temas, hay asuntos que decimos, híjoles, tengo que revisar esto, voy a tener que revisar el contrato, voy a tener que revisar esto de otro contrato, voy a tener que revisar. Sí, lo tenemos que hacer, porque es la mejor manera de estar mucho más enterados del asunto en particular. Revisemos todo a fondo. Eh, un asunto muy interesante, este, todo se circunscribió con un documento que era clave en el asunto, en donde yo pude indagar muy a fondo un tema donde 3 abogados no lo habían hecho. Y ahí descubrí algo increíble, porque todo el asunto versaba en un documento donde el denunciante decía que era falso. Y ya había peritajes con ese documento de que era falso. Dije, quiero ver ese documento, quiero ver las cosas, cómo sucedieron. Cuando pongo a revisar el documento, el original, hice la prueba de la saliva, háganla. Le haces así, le haces así a la firma o a la tinta. Si no corre, es una copia. Ese documento que implicaba un asunto de 40 millones de pesos, era una copia, no era un original. 2 años de litigio y nadie se había dado cuenta de eso. Súper delicado el asunto y se ganó por eso. Porque yo me puse a indagar, porque puse a ver, no puede ser un documento original, esto algo pasó, algo sucedió. A ver, denme. Me entregaron el documento que le habían dado a firmar al señor y me entregaron el documento firmado. Se veía idéntico, igualito todo terminaba igual. Pero ¿qué crees? A este que le entregaste y a este que te firmó, le falta una coma que no está aquí. Hay un doble espacio que no está acá. Hay un punto aquí que no está aquí. ¿Qué te hizo el señor? Te cambió el documento y tú ni cuenta te diste. Y luego alegó que no era su firma. ¿Por qué no lo firmó? Te hizo ver que lo firmó enfrente de ti. Lo que te dio fue una copia a color. Este, y tú juraste que era un documento original. Y cuando lo presentaste en juicio, el señor dijo, es falso, no es mi firma. Y efectivamente los peritos habían intervenido y no se habían dado cuenta que el documento era una copia simple, impresa con un sistema láser. Y por eso parecía que era original, y no lo era. Se ganó el asunto gracias a eso. Dije, no puede haber un dictamen que diga que no es una firma sobre una copia, y esto es una copia. Revisemos, indaguemos. Eh, Otra cosa muy interesante. Si yo soy abogado penalista, sí, tendré experiencia en muchos casos, pero no soy civilista, no soy fiscalista, no soy experto en laboral. Preguntemos, coordinémonos, analicemos con otros expertos. Hay que entender que no podemos abarcar absolutamente todo y no seamos recelosos. No tenemos por qué ser recelosos en nuestro trabajo. No tenemos por qué saber todo. Pero sí tenemos colegas y sí tenemos gente que nos puede dar su input
en su materia, en su especialidad. ¿Para qué? Para evitar meternos en cosas que a lo mejor no sabemos con certeza. Si yo tengo un tema de defraudación fiscal, yo podré saber lo que es en materia penal una defraudación fiscal, pero sé por qué viene la orden o por qué viene esa determinación del fisco, qué se puso a determinar. Puedo voltear con mis colegas en fiscal y puedo llegar al fondo del tema. Una estrategia tiene que ser determinada en base a lo que yo ya analicé, a lo que yo ya revisé, a lo que yo ya estudié. Y si por alguna razón en la materia laboral tenemos un tema ahí que no encaja, se tiene que ver y se tiene que resolver. Entonces, eh, podemos hacer y analizar con otros expertos. Ojo, otra cosa. eh, Hace algún par de años estaba yo con un abogado. eh, Dijimos, oye, pues esto es un fraude, así, platicando. Le dije, a ver, déjame ver el código. Y me dice, ¿el código? ¿Cuántos años tienes en esto? Digo, pues como 30. ¿Y vas a revisar el código que dice el fraude? Sí, sí. Siempre que des una consulta, siempre que des una opinión, revisa las cosas. Es que te lo sabes de memoria. Y a lo mejor no me acuerdo qué dice el párrafo de abajo. A lo mejor no me acuerdo qué dicen los otros 8 párrafos. Y a lo mejor para este asunto en particular es importante saberlos. Revisemos las disposiciones y los criterios, aunque ya los conozcas. ¿Qué dice el criterio? Léelo. Me lo sé. Entiendo que se puede aplicar en este asunto, pero léelo. ¿Qué dice? Aplícalo. No importa que tengas 40 años en esto. Tú vas a abrir tu código y lo vas a leer igual que siempre. Y te vas a cerciorar igual que siempre, que eso es lo que aplica en el caso en particular. Otra cosa muy importante, no deduzcamos cosas. No demos por hecho algo de lo cual no me cerciore. Oye, es que eh, en la constitutiva está quiénes son los administradores. Ya, pongamos eso, presentémoslo. Oye, ¿y viste la constitutiva? No, no, ¿para qué? Es un, por Dios, tiene que haber, en todas las constitutivas lo hay. Pero ya viste esta en particular, ¿ya lo revisaste? No deduzcas, no des por un hecho algo. Y les voy a contar otra anécdota. Eh, un asunto donde mi cliente cometió un error, sí, sin duda. Yo fui a apoyarlo, me encuentro el abogado contrario y le digo, oiga, Lick, pues, ¿por qué no buscamos un arreglo? Mi cliente está con la disposición de reparar aquí el daño, veámoslo. Pero ¿con quién cree que está hablando usted, licenciado? ¿Un arreglo aquí? No, este señor me nos tiene que pagar el triple porque hizo muy mal y no sabe con quién están hablando. Le digo, a ver, miren, no se preocupen, lo entiendo. Entiendo que su cliente esté molesto, él está reconociendo, pero pues él no va a pagar un triple, pero podemos buscar un arreglo. No, licenciado, usted acaba de cometer su peor error. Venirme a decir que un arreglo cuando nos tienen que pagar el triple, ya se lo dije, no sabe con quién se metió. Bueno, está bien. Le dije a mi cliente, no creo que vaya a haber un arreglo, vamos a revisar el expediente. Estaba yo con otro abogado. Agarro el expediente, era una denuncia que hacía este abogado en como apoderado de una empresa. La víctima era la empresa. Entonces, leo la denuncia, acto seguido está el poder de este señor, empiezo a ver el poder y me dice el abogado, no, pero ese es el poder, licenciado, vamos a ver las pruebas. Le dije, pero vamos a revisar el poder. No, pero pues el poder, ¿qué? Pues ese ya sabemos cómo es. Le dije, ¿ya revisaste este poder? Vamos a revisar el poder. Y me hace así como, pues, ¿qué creen? Reviso el poder. Y este abogado no tenía facultades para formular una querella.
No sé qué pasó. De 100 poderes, 99 tienen la cláusula para formular querella. Este no la tenía. En ese momento me volteé con la MP y le dije, oiga, ¿qué cree? Aquí hay esta situación. El señor no tiene facultades para formular querella y ¿qué cree? Esta denuncia ya se presentó hace más de un año, lo que implica que ya tenían conocimiento de este delito hace más de un año. Aquí hay una prescripción clavada. 2 días después presentamos un escrito en ese sentido y a la semana el asunto se determinó el no ejercicio porque no había querella, estaba mal formulada porque no había esas facultades. Entonces, no demos por hecho las cosas. Revisémosla. No perdemos nada. Está en juego algo muy importante. Tu cliente confía en ti. Revisémoslo. Oiga, Lick, es que el MP no se va a dar cuenta. ¿Y si se da cuenta? ¿Ya sabes que está en riesgo? ¿Sabes lo que está en riesgo? Eh, Entonces, es que seguramente el testigo no se va a presentar. No vayamos a la audiencia. ¿Y si se presenta? No, ¿cómo se va a presentar, licenciado? ¿Cómo cree? Si no ha ido en 2 veces. Él está en Irapuato, no va a venir. ¿Para qué vamos? ¿Y si llega? Revisemos exhaustivamente las cosas, no pretendamos adivinar. Por más flojera que nos dé, por más monótono que sean las cosas, revisémoslo. No hay como cerciorarse de las cosas. Otro tema, nunca decir, esto no va a pasar, porque pasa. Es asunto práctico. Me habla un abogado. Oiga, licenciado, mire, ya vi el asunto, ya vi con el Ministerio Público y me dice que, pues, para que logremos obtener esto, nos pide que por favor, pues, le presentemos un contrato privado entre esta persona, y con eso va a quedar en libertad el señor y ya no tenemos ningún problema. Le dije, ah, perfecto. Pues consigue, ¿dónde está ese contrato? Pídeselo al cliente y lo presentamos. Ah, es que no existe el contrato. Digo, ¿cómo? O sea, nos dicen que presentemos el contrato y con eso está el asunto, pero no hay contrato. No, no, o sea, lo que vamos a hacer es que vamos a preparar ahorita un contrato y lo va a firmar. Oye, pero ¿cómo? ¿Cómo? Sí, pero no va a pasar nada. Digo, ahorita vemos cómo se firma, etcétera. ¿Y si pasa? ¿Y qué tal si el día de mañana la persona que se prestó para firmar esto se voltea y dice, a mí me hicieron firmar esto, este documento no es real, este documento es una simulación? Entonces pasamos de una situación a otra más grave. Pero ¿quién se va a dar cuenta? No sé quién se vaya a dar cuenta. Pero ¿qué tal si? No, el qué tal. No existe. No vamos a poner en riesgo a tu cliente. No vamos a poner en riesgo una situación de una índole a que se convierta de otra índole. Otra cosa, se vale rectificar, se vale replantear. Es muy profesional hacer eso. Yo puedo tener una idea, yo puedo estar pensando en algo y al día siguiente decir, no, no va por ahí. Ese no es el camino. Y hay quien me había dicho o me ha dicho, oiga, pero es que ya le dijimos esto al cliente. No importa, no importa. Si tú ya te diste cuenta que no es el camino, si tú mismo sabes que a lo mejor tu opinión le faltó A o le faltó B, por la razón que sea, pero no es la más exacta y la más precisa y la más correcta, rectifícalo. No pasa nada. Replanteemos las cosas. Son temas que luego yo puedo pensar en A, pero luego puedo decir, no, no es A, es B. Por eso la importancia de manejar estrategias, por eso la importancia de analizar tus asuntos
Pero se vale rectificar y se vale replantear las cosas, ¿sí? Es normal. Entonces, no nos preocupemos por eso. Si yo ya di una opinión en A, es muy válido. Y es más, se agradece el poder decir, va por acá y no por aquí. Eh, Hay que identificar la situación de manera objetiva, como ya lo había comentado. Eh, no queramos escuchar lo que nos gustaría escuchar y quedarnos con eso, sino estar seguros de toda la película. Y hay que saber identificar las cosas. Como yo les decía, no es lo mismo cuando tú vas a atender un asunto donde la víctima es un niño o donde la víctima es una mujer. Entonces hay que saber identificar los asuntos y si hay una perspectiva de género, pues entonces enfoquémonos en esa perspectiva de género. Eh, Hay que, por otro lado, definir, identificar las posibles acciones a seguir. Yo les decía, si ya hablé con el laboralista, si ya vi que el tema, el mismo profesionista en laboral me está diciendo, hay que llevar esta acción, la podemos incluir en nuestra estrategia. Y podemos incluir todo tipo de acciones, pero hay que definirlas e identificarlas desde un principio. Eh, yo les puedo decir que hay asuntos en donde ven al penalista y termina llevándose a cabo una acción no penal, pero donde fuiste honesto y donde determinaste qué es lo que se tenía que hacer y le diste al cliente la mejor opinión y la mejor solución. No todo tiene que irse por la vía penal si no es la vía correcta y si no es lo necesario. Eh, la estrategia y sus recomendaciones y sus opiniones, otro gran consejo que nunca va a fallar es háganlo por escrito, de preferencia. Digo, habrá pláticas, habrá conferencias, habrá quien te hace consulta por teléfono y en ese momento, pero si no te contrató, bueno, pues al final del camino fue una opinión que ahí quedó. Cúrense en salud, ¿sí? Eh, Esas opiniones, esas recomendaciones, hagámosla, como ya lo dijimos, de manera objetiva y de manera profesional y de manera muy estratégica, pero preferencia por escrito. Oiga, es que usted nunca me dijo que había una prescripción o cuándo era la fecha de prescripción. A ver, Juan, tráete el expediente. ¿Dónde está el correo? ¿Dónde está donde le dijimos que era que prescribía en tal fecha? No lo envié. ¿Cómo que no lo enviaste? No, nunca le dije por escrito. ¿Cómo vas a poder demostrar que tú lo advertiste, que tú se lo hiciste ver al cliente? Eh, Cúrense en salud, pero con honestidad. Eh, Otra cosa importante, respetemos las decisiones de los clientes. Perdón, le apreté sin querer a Laura. Este, Respetemos las decisiones de los clientes. Eh, Me ha tocado ver, en serio, abogados que se enojan con el cliente porque el cliente no decidió irse por A o por B. Volvemos al tema. Son temas delicados, tú no sabes cómo lo percibe cada persona, su situación. Y algo que a ti te puede parecer un poco más sencillo, a lo mejor para el cliente es algo sumamente delicado. Entonces, respetemos sus decisiones. Eh, Hay que hacerle ver, desde luego, no caer en un tema de una mala práctica o en un tema antiético. Se lo puedes decir. Puede haber clientes que lo que menos le gusta de ti es que eres honesto. Puede haberlos, ¿sí? Muy respetable.
Y si ellos deciden por A o por B, es muy respetable. No nos enojemos. No hay manera, motivo para no. Eh, un segundito. Eh, sí, hay veces el cliente, ha habido, digamos, momentos complicados, hay que entenderlos, pero no nos enojemos. Y si tienen la manera de recepcionar tu opinión eh, de manera correcta, que bueno. Si no les gustó la opinión, no nos enojemos. Tuve un asunto súper delicado donde un cliente, un abogado contrario, este, desde mi punto de vista muy particular, no respetó la decisión que ya había tomado su cliente. eh, y a los 5 días se suicidó. Volvemos al tema, no sabemos con quién estamos tratando desde un punto de vista moral, desde un punto de vista de sentimientos. Ya estamos ahí, somos el penalista, tú decidiste hacerlo. Qué bueno, hagámoslo con responsabilidad. No pretendamos convencer al cliente. ¿De qué lo voy a convencer? Orientémoslo, orientémoslo. No lo vamos a convencer. ¿De qué lo vas a convencer? Sí, te puedo decir dónde hay justicia, dónde yo veo que hay justicia, dónde yo considero que a su vez hay una injusticia y cómo podemos buscar llegar a atender ese asunto. Pero no te voy a convencer de algo que a mí como abogado a lo mejor me conviene porque es un asunto más, porque voy a ganar dinero, porque voy a tener trabajo. Tengo que ver por ti. Tengo que ver qué es lo que te conviene a ti. Tengo que ver hacia dónde puede repercutir el pro y el contra. Porque no es lo mismo que a ti, con tu forma de ser, como eres, te va a caer bien el ganar un asunto o el perderlo. Y un ejemplo, me ha tocado yo mismo asuntos donde se hace justicia, en donde las cosas son muy contundentes, donde he metido a la cárcel a gente y en ese momento me siento mal. Y no me siento mal por mí, ni por mi asunto, ni por mi profesión. Me siento mal por la persona que está en la cárcel, que sí hizo mal, que sí incurrió en esto, pero hay sentimientos dentro de todo. Y he visto clientes que están convencidos de que quieren hacer esto y que de alguna manera hay los que festejan que metiste a la cárcel a alguien y hay quienes lloran porque metiste a la cárcel a alguien, independientemente de que se dio la justicia, independientemente de que aplicó el derecho, independientemente de que las cosas se hicieron bien y con ética. Pero es normal, hay sentimientos de por medio. Les vuelvo al tema, no es el plomero que te dejó sin agua, es el asunto en donde una persona se va a quedar 5 años, 10 años, 8 años en la cárcel. El penalista sí tiene un grado de psicólogo. Eh, sí, de alguna manera, una mala asesoría o un indebido consejo puede implicar consecuencias fatales. Por aquí vi una pregunta. ¿Les parece bien si la leemos? ¿Qué dilemas éticos pueden surgir al representar a una persona acusada de violencia contra las mujeres, niñas o personas con diversidad sexual? Bueno, a ver si entendí un poco la pregunta. Eh,
cuando se presenta una persona acusada, a ver, eh, es una pregunta interesante. ¿Y por qué? Obviamente uno como profesionista, como abogado, pues le toca en ocasiones representar tanto a la víctima, pero les puede llegar a pasar representar al acusado, ¿no? Eh, el antiético se puede dar tanto siendo abogado de la víctima como siendo abogado del acusado. Eh, la ley está diseñada para de alguna manera darle sus derechos a las víctimas y darle sus propios derechos a los acusados. Es muy triste cuando ocurre una situación así. Yo cuando veo las noticias, la verdad es que es súper triste cuando ves temas tan fuertes, ¿no? Eh, pero de alguna manera la ley está diseñada para eso, para uno o para el otro. Yo lo que he tratado de decir aquí seamos éticos de un lado o del otro. Seamos éticos, insisto, como se los dije muy al principio, no por tratarse de una injusticia voy a ser antiético. Eh, ¿Por qué? Porque puedo llegar a la consecuencia última, puedo llegar a que se haga justicia sin necesidad de ponerme a prefabricar testigos, sin necesidad de ponerme a falsificar documentos, sin necesidad de decir mentiras, sin necesidad de ser, o buscar un beneficio para mí como abogado. Si yo voy a tener que defender a alguien que cometió un crimen, evidentemente mi ética va a implicar en buscar lo que la ley le puede ir en su favor, que se aplique esa ley, pero no voy a ser, eh, no voy a ser antiético para resolverle su asunto. Desde luego que me tocó en alguna ocasión defender un asunto muy triste y muy delicado, y tuve que defender a esta persona. Eh, y sí, me han preguntado mucho, ¿qué haces en esos casos? A ver, pues tienes que, como ya lo dije, ver la ley. ¿Qué dice la ley? ¿Qué es lo que de alguna manera aplicaría en este caso? Si la ley dice que el delito que se cometa en una emoción violenta implica una aplicación de una pena así y así y así, eh, de alguna manera, si es la verdad, la realidad de los hechos, que hubo una emoción violenta, se puede buscar acreditar esa emoción violenta, pero acreditarlo con las pruebas fehacientes, con una prueba en psiquiatría. Insisto, buscar llegar a la verdad. Pero buscar llegar a la verdad y a la debida aplicación de la ley no es ser cómplice de quien cometió un crimen. Es hacer un trabajo profesional, nada más. Pero insisto, la ética se debe aplicar para cualquier asunto, ya sea para ser en favor de una víctima, pero también en favor de tu cliente, que puede ser el acusado. Eh, Quiero comentar aquí algunas eh, frases que me gustan, y que la misma práctica profesional me las ha dado a mí. La mejor opinión que puedes dar a una consulta es la que te deja agotado. Es decir, pensaste y volviste a pensar y revisaste y volviste a revisar. Llegaste a tu conclusión, pero llegaste a tu conclusión después de analizarla, después de comentarla, después de platicarla con el colega,
después de revisarla conforme a otros criterios, la que te deja agotado, esa va a ser tu mejor opinión. El consejo se da, no se exige. Cuando yo te doy un consejo, no obstante yo sé que es el mejor consejo que te puedo dar, no obstante yo sé que es la mejor solución. Si no lo tomaste, si no lo quisiste aplicar, no pasa nada. Ese consejo no se exige, no se debe de exigir. Lo vas a hacer así. Espérame, gracias. Agradezco tu consejo. Sé que eres profesional. Sé que tienes experiencia en la materia y que me estás tratando de dar el mejor consejo, pero yo elijo. Y como lo dijimos hace rato, se debe de respetar. El abogado más confiable no es el que sabe más, sino el que revisa e investiga mejor las cosas. De nada sirve ser súper experimentado, ser un gran abogado, si no reviso tu asunto, si no me pongo a investigar tu asunto, si no lo analizo de manera muy peculiar tu asunto. Yo para ser confiable, como yo les decía, primero debo cerciorarme yo de las cosas y en ese momento ser lo más confiable. Pero es porque investigué, porque analicé y porque revisé. Es preferible decir, ya no hay más que investigar, decir, ya me cansé de investigar, ¿no? Eh, y bueno, pues yo quisiera concluir diciendo, esto que les platico tiene mucho que ver con las experiencias, con lo que he vivido, con mi carrera profesional, mi experiencia profesional. Obviamente puedo no tener alguna razón o verdad en lo que digo, eh, pero es lo que a mí me gusta transmitir, es lo que a mí me gusta platicarle a mis colegas, platicarle a gente que se dedica a esto. Son de alguna manera consejos que tienen que ver con la experiencia profesional, temas que me han pasado en la realidad, asuntos que me ha tocado experimentar, y todo lo debes de considerar como parte de esa experiencia, como parte de esa formación que uno tiene como abogado y como profesionista. Debe de aplicar en todas las ramas, debe de aplicar para todas las profesiones, sin duda. Y qué bueno que se pueda transmitir esto, que se pueda platicar así. Yo de muy joven me hubiera gustado haber conocido una plática similar respecto a la ética, porque insisto, en el camino se dan cosas que quisiste decidir por A, está bien. Yo me vi frente a una situación, frente a diversas situaciones y elegí B. Y, y cuando menos me siento satisfecho en eso. Eh, Quise que fuera esta plática así. Me queda muy claro lo que es la perspectiva de género. Me ha tocado atender muchos asuntos, insisto, con injusticias hacia mujeres y trato de dar siempre esa transparencia y transmitir y aplicar esa experiencia en todos mis asuntos. Espero les haya gustado la plática. Por mi parte, Aranza, pues he concluido, pero estoy abierto. Podemos, si quieren, abrir la posibilidad, la participación de quien quiera participar, o en su caso podemos ver preguntas en el chat. Les agradezco enormemente a todos el haber estado aquí y el estar y el atender esta plática. Gracias. Muchas gracias, maestro Alejandro. Igual, si alguien quiere abrir su micrófono, hacer alguna pregunta, podemos
pues dar ese espacio. Igual si levantan la mano, Dana me ayuda a saber si hay manos levantadas. Y mientras hacemos eso, yo quisiera de parte del Centro Mexicano Pro Bono y también de Pan Center for International Justice, pues queremos de manera simbólica darle este reconocimiento al maestro Alejandro Catala Guerrero por haber impartido el taller Litigio Penal con Perspectiva de Género, Estrategia y Ética Profesional, ¿no? Muchísimas gracias. Definitivamente ha sido un conversatorio, una charla bastante productiva, pero sobre todo con muy buenos consejos que creo que a todas y a todos nos van a ayudar. Muchísimas gracias, maestro. Y Al contrario. creo que ahorita nomás he visto. Ah, bueno, hay una pregunta de Dulce Vilchis. Dice, ¿cuáles podrán ser las consecuencias penales ante una mala praxis? Muy buena pregunta, Dulce. Y sí, bueno, las consecuencias penales y las consecuencias, yo te diría, incluso hasta morales, ¿no? Eh, Mira, desde luego que, por un lado, la ley te dice que el abogado profesionista puede incurrir en el delito eh, no se llama mala praxis, eh, pero sí es delitos de abogados, así se establece en la ley. Y esos delitos de abogados implica cuando un abogado precisamente y de alguna manera indirecta actúa de manera antiética. Es decir, y la ley te lo dice, cuando el abogado presenta testigos a sabiendas de que no conocen los hechos o son testigos que no les constan los hechos, cuando el abogado presenta pruebas que únicamente tienen como fin el dilatar el procedimiento sabiendo que no son aplicables, cuando el abogado defiende a la víctima, pero a su vez defiende al acusado, ahí hay un prevaricato, y esos actos te pueden implicar la comisión del delito de abogados patronos, como dice la ley, y desde luego, desde el punto de vista penal, una sanción en materia penal que puede ser prisión o que puede ser incluso multa. Por otro lado, puedes tener tu consecuencia moral, entre comillas, eh, si tú eres, por ejemplo, un miembro de la NADE o de la Barra Mexicana de Abogados, se te puede destituir de ahí mismo. Puedes tener consecuencias incluso penales, puedes perder tu cédula profesional por incurrir en esas prácticas, en abandonar asuntos, en no aplicar debidamente los derechos de tu propia víctima o de tu acusado. Entonces, sí, qué bueno que haces esa pregunta porque eh, lo que hemos platicado es que desde luego tienes una responsabilidad muy fuerte, muy importante frente a tu cliente, pero incluso frente a tu profesión, frente a tu propia eh, reputación. Y desde luego puede haber ese tipo de consecuencias. Puedes llegar a afectar a tu propio cliente, pero también te puedes llegar a afectar a ti mismo. Y puede haber sanciones incluso económicas. Puede haber repercusiones no nada más penales, no nada más de índole penal, como ya lo dijimos en el Código Penal se establece, pero también puede haber un tema del el mal practice, en donde posiblemente tengas tú que restituirle a tu propio cliente un daño, en donde a lo mejor dejaste y esto no va tanto con la ética, pero a lo mejor se te fue un término, se te fue un plazo, y eso puede tener tus propias repercusiones, ¿no? Se considera malpractice también a una posible negligencia, pero pues el ser antiético, pues no es que sea por negligencia, es porque actuaste de manera dolosa y con conocimiento de causa de que estabas realizando una conducta antiética.
Entonces, sí, sí hay esas posibles repercusiones. Eh, Creo que aquí hay otra. ¿Cuáles son sus redes sociales o medios de contacto? La verdad es que soy un poco antiguo en eso, anticuado en eso. Yo por lo general atiendo, puede ser por algún mensaje por el chat, por mis teléfonos, o en el despacho o mi correo electrónico. Agradezco mucho que me pregunte eso. Mis hijos me pusieron TikTok, que apenas lo estoy conociendo, pero nada más, no tengo Instagram, no tengo nada. Entonces, encantado de cuando se requiera algo, platicar. Estoy ahí en mis datos, no sé, Aranza, si por ahí se tienen o se pueden, en su momento compartir, ¿no? Claro que sí, maestro, yo lo comparto en la página que está publicada de sus datos de Basham, para que también tengan los datos del despacho. Y también, bueno, creo que Dulce tiene una pregunta. Dulce levantó la mano. ¿Me escucha? ¿Sí? Ah, tengo una situación. En una situación en la que me contrataron, se me pagó al inicio, pero después ellos ya no le di, ya por más que yo les daba informes o algo así, como que ya no les interesó. Ok. Lo dejaron y desafortunadamente, pues yo no hice, también no hice, hice caso como omiso de que ya no les interesaba. Y ahora, pues con estas consecuencias penales que hay para las personas, no creo que las haya, pero sí creo que pudieran tocarme, trastocarme en el hecho de que fue decisión de ellos ya no seguir y yo no metí mi escrito en donde yo me decía de la situación. Aquí, ¿qué se puede hacer? ¿Qué me puede pasar? ¿O qué se debería de hacer en esta etapa? Muy bien, Dulce. A ver, mi consejo es, eh, como por ahí lo comenté, tratar de dejar las cosas por escrito. Yo, mi sugerencia sería tratar de dar con estas personas, si se puede mandarles una carta, si se puede mandarles un correo electrónico donde digas tú la situación. Me buscaste para esta situación, yo te di este consejo, yo te di esta asesoría, este, lo cual implicó un costo, un pago. Como te comenté, se tenía que proceder con A, se tenía que proceder con B. No obstante, te he buscado, no he recibido tu respuesta. Quiero decirte que tendré que acudir con las autoridades para desistirme de mi cargo. Estoy a tus órdenes, bla, bla, bla. O sea, yo buscaría dejar algo por escrito. Un antecedente. Es correcto. Y una vez con ello, pues sí, tratar de ir con la autoridad, y se puede presentar un escrito diciendo: no he recibido respuesta de mi asesorado o de mi defenso. Consecuencia, quiero manifestar que no podré seguir con el cargo. Eh, Ok. Buscar hacer eso, porque de otra manera sí quedas un poco vulnerable, Dulce. Entonces, yo te recomendaría hacer esos dos, realizar esos aspectos. Muchísimas gracias. Por aquí hay otra pregunta de Salma. Dice: en realidad, ¿qué se hace cuando nuestro cliente simplemente no le quieren seguir? Si ya se hizo llamados, mensajes, sobre todo cuando hay términos. Sí, son muy, muy buenas preguntas estas, y desde luego son casos que se dan, ¿no? Eh, Como le decía ahorita a Dulce, Salma, hay que buscar, tratar de la manera que sea posible, dejar constancia por escrito. Eh, Se puede intentar varias cosas. Se puede preparar un comunicado, a lo mejor buscar que un fedatario te acompañe, entregarles el comunicado a través de un fedatario, y tú poder demostrar que se le notificó ese comunicado.
Eh, Porque sí, de alguna manera puede ser delicado cuando ya no te contestan las llamadas, cuando no te reciben los mensajes. Lo que se puede hacer es un comunicado, como le decía Dulce, diciendo, a ver, tu asunto empezó así, a través de mis servicios se presentó una denuncia penal, posteriormente se presentaron estos dos testigos, y posteriormente no me proporcionaste la documentación que te pedí, no me diste seguimiento a esto. En consecuencia, tu asunto se encuentra en este estatus. Desde ahorita te digo que yo estoy, como sabes, disponible en tal lugar. De no recibir respuesta tuya en 10 días, yo iré ante el Ministerio Público o iré ante el juez o ante la autoridad a desistir de mi cargo. Aquí te tengo yo tus expedientes, tengo tus documentos, te los quiero devolver, dime en dónde te localizo, en dónde te los puedo dar, están a tu disposición, o en con una misma autoridad, ¿no? Se puede ir con la propia autoridad a decir, quiero manifestar que está en mi posesión esto y esto y esto, que es propiedad de fulanito, está a disposición de esta persona en tal lugar, es decir, curarse en salud. Me tocó un asunto, también bien delicado, donde el cliente, pues se le hizo fácil, tenía una disputa, un problema complejo con un contrario, se le hizo fácil agarrar las cosas de esa persona, y llevárselas, ¿no? Y obviamente las otras personas muy mañosas se dieron cuenta de esto, llamaron a una patrulla y dijeron, mira, trae mis pertenencias, aquí hay un robo, ¿no? Bueno, te las iba a ir a devolver, ¿no? Tú las tienes en tu poder, eso es robo. Y se fueron al Ministerio Público, detenidos, logramos salir avante con el asunto, demostramos que no había un robo, pero papelito habla. En México mucho es papelito habla, protejámonos. Oye, te quiero devolver tus cosas, son tuyas, no me las quiero robar, déjalo plasmado, están a tu disposición, ven por ellas, yo no tengo ninguna intención de quedármelas, yo no tengo ninguna intención de no atender tu asunto, te estoy diciendo que aquí estoy, te estoy diciendo que tu estatus es aquí está lo que se hizo, aquí están tus cosas, aquí están tus documentos originales, ven por ellos, etcétera. Entonces, necesitamos protegernos, ¿no? En ciertos sentidos necesitamos protegernos, Salma. Y cada caso puede tener su peculiaridad, pero hay que buscar eso, protegernos. Eh, Hay otra pregunta de Yareli. Licenciado, buenos días. Yo tengo una duda. Me quedé con la curiosidad de qué consejo le daría a la persona que llegó al MP a la empresa porque una trabajadora dio a luz. Ah, ok. Sí, ahí ya no les dije, no les platiqué más. Obviamente, lo primero que les dije es, tenemos que preservar las cosas como están. No alteremos en ningún sentido el lugar de donde ocurrieron las cosas. Si lamentablemente, tristemente, el bebé está dentro de una bolsa, etcétera, dejemos las cosas como están. Demos la entrada al Ministerio Público. El Ministerio Público es profesional también en cierto sentido y sabrá qué hacer. No alteremos las cosas. No por dar una imagen distinta, vamos a cambiar de alguna manera la escena de las cosas, porque eso también es una responsabilidad penal incluso, ¿no? Puede considerarse un encubrimiento, puede considerarse una obstrucción a la justicia. Entonces, por muy triste, por muy eh, crudo que se vean las cosas, mantengámoslas así y demos la intervención inmediata al Ministerio Público. Ellos sabrán cómo recabar las pruebas, cómo harán su trabajo, pero no podemos procurar cambiar las cosas. En una ocasión me tocó un asunto similar donde una persona, una empleada, abortó en la empresa, se enteró la empresa y le dieron intervención a la doctora se llevó pues, el producto
lo puso en cierto lugar, limpiaron ahí el lugar, se fue. Entonces, eso complicó mucho la investigación. Entonces, una recomendación, yo lo que les dije ese día fue, dejen las cosas como están, denle intervención al Ministerio Público. Inmediatamente busquen a alguien que los pueda apoyar desde el punto de vista jurídico. Yo me voy a trasladar ahorita para allá, pero era en Tlaxcala, entonces yo no llegaba. Pero consejo, estate con 2 testigos, 3 testigos, que vean la labor del Ministerio Público, no alteremos las cosas, denle entrada. Si nos piden A o nos piden B, podemos acceder, siempre y cuando sea algo lícito y siempre y cuando sea algo que tengamos y podamos aportar, como por ejemplo, oye, es que me están pidiendo el contrato en la empleada, no hay problema, se los podemos dar, no ocultemos las cosas, no queramos alterar algo, no pretendamos, digamos, solucionar algo que a lo mejor no es lo correcto. Entonces, por ahí se hizo eso. Afortunadamente el Ministerio Público hizo muy bien su labor. Este, Fue todo un tema porque esta señora ocultó su embarazo en la empresa. No se sabía que estaba embarazada, se metió al baño, dio a luz y mató al bebé. eh, eh, Salió diciendo aborté, no, perdón, dijo, tuve un sangrado, llévenme al hospital y no dijo nada del bebé y lo dejó escondido en el baño y se fue al hospital. Y fue cuando llegó el Ministerio Público, indagaron, porque en el hospital, cuando tú llegas a un hospital con alguna lesión o con algo, le da intervención al Ministerio Público. Entonces el Ministerio Público la entrevistó y se dio cuenta de que algo no estaba bien. Y fue cuando fueron a la empresa. Eh, Les voy a platicar esto es una anécdota de un tema súper delicado que me pasó. Una vez me hablan por teléfono, estaba yo en mi oficina, le digo que el penalista, cuando suena el teléfono, se pone a temblar, ¿no? Me habla y me dice, licenciado, a lo mejor usted sí se acuerda de mí, soy fulanito de tal empresa. Le digo, sí, sí, claro que sí me acuerdo, alguna vez vimos algo así. Oiga, mire, le hablo a usted muy rápido, estoy en la planta, tengo aquí enfrente de mí a 2 personas con metralletas, encapuchados, me dicen que se van a quedar aquí 2 días en la empresa, que se van a llevar la camioneta, y que solamente tenía derecho a hacer una llamada, y es esta llamada la que estoy haciendo. Eh, así de crudo. Como les dije hace rato, no le puedes decir, a ver, déjame, busquemos un abogado, ¿no? Necesitamos de alguna manera tener mente ágil. Yo le dije, mira, lo primero que les vas a decir es que no hay problema, que se sientan en su casa, que lo que quieran, que si quieren pizza, pídeles pizza, lo que quieran ellos. Diles que no quieres conocer sus nombres, que no quieres conocer sus caras, que no quieres saber quiénes son, que ellos pueden estar ahí y que van a usar la camioneta, sí. Y diles que la responsabilidad la asumo yo como abogado, que vamos a tener que denunciar que la camioneta desapareció unos días. Y eso yo asumo la responsabilidad. Oiga, me está diciendo esto el abogado, que yo no voy a saber de nada, pero que siéntense aquí, que estén en su casa, que esto y que el otro, y que de alguna manera él va a tener que decir que la camioneta desapareció, no ahorita, sino el día que se vayan. Sí, dígale que sí, que no hay problema, nada más trátanos bien. Punto. A los 2 días me habló y me dijo, estoy bien, este, la libramos, gracias. Pero son temas que, como yo les decía, hay que tener estómago. Y hay que tener estómago, pero hay que tener cabeza fría. Este, y ahí sí, bueno, pues era como una anécdota más. Muchísimas gracias, maestro Alejandro Catalá. Nos pasamos un poquito del tiempo, pero para nosotras y todos nosotros ha sido un verdadero privilegio escucharle y sobre todo sobre su experiencia. Y me quedo, bueno, me queda mucho esta frase, ¿no? De que es mejor que con la verdad se obtienen buenas cosas. Entonces, pues tratar
que todas las personas que nos dedicamos al derecho y a esta labor social, que es primero, antes de lo económico, pues que siempre tengamos esto y la ética y profesionalismo, que sean casi casi un mantra que nos rija en nuestra vida. Muchísimas gracias, maestro. Quedamos muy reconocidos de parte del Centro Mexicano Pro Bono y del Cyrus Band Center for International Justice. Muchísimas gracias a todas y todos por su asistencia y por su participación y nos vemos el día de mañana. Hasta luego. Gracias a ustedes. Que tengan un bonito día. Bye bye.